Muy buenos días, Alejandro. Buenos días a los compañeros que se encuentran en la sala, a los compañeros que nos escuchan y nos ven por este medio de comunicación. Hoy nuestra nota editorial se refiere fundamentalmente al tema de los docentes del Catatumbo. Ese es el tema que más hemos tenido que trabajar esta semana como organización sindical y por supuesto es importante contextualizar la discusión o el tema con la ciudadanía. Queremos decir que este no es un tema nuevo, un tema que viene desde hace 2 décadas existiendo en la zona del Catatumbo. Allí se contrataba a los maestros para prestar el servicio, con muchas dificultades para iniciar el año escolar. Muchas veces iniciaba el año escolar en el mes de abril y terminaba en octubre, noviembre, porque la plata no alcanzaba para contratar ese número de docentes. Y esto se dio porque las plantas de personal docente del Catatumbo fueron siendo desplazadas. Muchos de los argumentos eran por la inseguridad que existía allí en el Catatumbo, por las amenazas de muerte a los docentes. Se hicieron los trámites y en alguna ocasión logramos casi que tener una planta de personal oficial allí en la zona del Catatumbo hace ya 2 décadas. Pero luego se viene desmantelando esta situación, la gente no se iba para la zona del Catatumbo a laborar y se creó la figura de los contratos. Contratos que nunca hemos estado de acuerdo porque son contratos a destajo, son contratos que minimizan las prestaciones, son contratos que terminaban y ahí liquidaban al maestro, entonces le tocaba irse donde los políticos a generar que le dieran otro contrato de unos meses. El sufrimiento de la gente a la pata de la politiquería, todo esto se supera con una lucha que empezó últimamente en el 2014 y que fue acompañada por muchos actores, entre esos los gobiernos departamentales, los alcaldes, diputados. ASINOR fue un factor fundamental en este proceso, las organizaciones de juntas comunales, los líderes de la zona del Catatumbo y por supuesto los maestros del Catatumbo abrazaron esta lucha desde el 2014 y hemos tenido el desarrollo de muchas situaciones importantes, pero entre ellas queremos destacar que logramos superar ese tema de la contratación y adjudicar los recursos por parte del Ministerio de Educación para que la planta de personal se vinculara como planta de Norte de Santander. Más de 1.143 docentes se vinculan a la planta. Eso genera de alguna manera una gran inversión para la educación en el Norte de Santander, porque estamos hablando por lo menos de un contrato que era superior a los 60.000 millones de pesos anuales, que hoy pues ha crecido mucho con la situación de crecimiento salarial y prestacional de los docentes. Después de tener esa contratación, logramos esa nominación provisional a través de un banco de la excelencia específico en el Catatumbo. Es decir, aquí logramos vincular a esos maestros que venían contratados en un 96%. Y esto fue un proceso complicado de mucha resistencia de parte del gobierno nacional por su gran inversión, pero logramos hacerlo de conjunto, trabajando con mucha disposición a que se vincularan los docentes. Igualmente, la petición de los maestros era que se nombraran sin concurso. Esto lo llevamos incluso al proceso de paz con la FARC. Se llevó el proceso en la discusión, pero no logró culminar al final del tiempo con una reforma a la Constitución en el artículo 125 para que esos docentes que estaban en las zonas de conflicto lograran vincularse sin concurso. Esto que lo inició el Norte de Santander no solo existía aquí, sino en todas las zonas del país. 23 zonas de conflicto tenían esa contratación de maestros, a pesar de que la Constitución había prohibido la contratación, pero se hacía a través de concesiones. Aquí lo hacía con Paz y Futuro,
y de alguna manera eso generó una gran dificultad en la prestación del servicio en el departamento y en las zonas de conflicto. Bueno, se llevó al proceso de paz, no se pudo hacer la reforma constitucional, quedó con una normatividad expedida en el 2017, el decreto 882 y el decreto 1578, que generan una normativa para estos maestros de estas zonas de conflicto. Repito, se extendió a todo el departamento después de que nació la pelea en norte de Santander. Nos quedamos solos muchas veces peleando, en las otras zonas no se vinculaban, pero aquí con el Catatumbo logramos generar ese espacio de discusión. La norma tiene algunas prerrogativas, se hizo con base en el proceso de paz y lo que busca el proceso de paz es que se estabilice la gente de las zonas de conflicto para que vaya pacificándose allí la zona. No fue posible entonces que el gobierno el pasado gobierno, amigo de algunos que nos escuchan, de Duque, lograra escucharnos a nosotros, entender que había que generar unos espacios de concertación para caracterizar la prueba. Nosotros no pedíamos, nunca hemos pedido que se supere el marco constitucional, sino que haya una prioridad en la vinculación de los maestros, que sea más fácil la prueba, que pueda tener temas de su entorno, que se les valga el arraigo, el haber nacido allá, el haber mantenido tiempo allá, el que ellos hayan tenido desarrollo, incluso económico, allí en la zona, de economía legal, que hayan sido líderes comunales, cívicos en esa zona. Todo eso lo luchamos para que haya una diferencia entre lo que es un concurso en una zona de conflicto y una zona que no es de conflicto y que lo llamamos población mayoritaria. Sin embargo, esa pelea se mantuvo en el tiempo, no fue posible. En el 2018 se convocó el concurso especial para todo el país. Lo presentaron las 23 zonas PEDEF de Colombia y nosotros acá en la observancia que se hizo de la prueba, los maestros detectaron que había un fraude porque se conocía la prueba. Eso fue en el 2018. Y esto motivó a que la entidad, Comisión de Servicio Civil, declarara nula la prueba de primaria, que fue donde aparece un formulario que con anticipación a la prueba. Eso es lo que se dice. Por eso se impetraron muchas denuncias en la parte de la Fiscalía y en la Procuraduría frente al tema, porque el maestro tiene claro de que no hay una legitimidad, que no hay una seguridad jurídica, que no hay una seguridad para presentar la prueba, porque la prueba estaba por fuera de su presentación, es decir, con anticipación al día de la fecha de la prueba. Y se logró anular, pero solo se logró anular para Norte de Santander. Solo se pudo hacer para Norte de Santander en la sección de primaria. Perdón, me equivoco, no para Norte de Santander, para todo el país. Pero aquí se siguió dando la lucha, el gobierno volvió a convocar la prueba de primaria para el 2019 y ahí nosotros logramos nuevamente unir a todos los parlamentarios, al gobernador, a la Secretaría de Educación. En ese momento había un conflicto en el Catatumbo muy más desacerbado que lo que hay hoy y logramos aplazar por un año la prueba de la zona de conflicto. 2019, es decir, que debía realizarse en el 2020, pero vino la pandemia, entonces se siguió dilatando la presentación, ahora sí para solo el Catatumbo en la prueba de primaria, y se aplaza hasta que este año el gobierno de Duque, como iba a salir, pues él nunca estuvo en favor de lo que se concertó en el proceso de paz y dejó plenamente preestablecido el concurso de la zona de conflicto del Catatumbo. Es decir, una vez el gobierno entregó el 7 de agosto, ya tenía convocado el concurso especial o la prueba para el 28 de agosto. Es decir, está convocada para este mes, 28 de agosto. Estamos a días. Entonces,
la realidad que tenemos es que estamos ante un ente que se llama Comisión del Servicio Civil, que es un ente autónomo en la estructura organizativa del Estado colombiano, es decir, no obedece al presidente de la República, ni al ministerio, ni obedece al Congreso. Es un ente absolutamente autónomo que solo se rige por las disposiciones constitucionales y legales, pero no tiene una dependencia jerárquica de ningún ente, y eso hace muy dificultoso que se entre a dialogar, porque si la comisión hoy hubiese dialogado, por lo menos no hubiese escuchado, sí ha dialogado, sí ha abierto las puertas, pero no para negociar, no para concertar absolutamente nada. Ellos escuchan y siguen su camino. Y entonces, en este momento, pues prácticamente el levantamiento de los maestros del Catatumbo tiene una razón. ¿Cuál es? Que no se han abierto las mesas para que se caracterice ese concurso conforme al proceso de paz. Es decir, aquí es donde está la falencia, no porque ya la gente esté diciendo que no se haga la prueba, sino es que no hay los espacios para que diga el gobierno, mire, va a girar, no mostrarle las preguntas, sino es cómo, qué carácter va a tener, cuánto va a ser la valoración de los antecedentes, qué pasa con un maestro que tiene hoy unos títulos, qué pasa con los maestros en su ejercicio profesional en la zona, qué valoración se va a tener. Todo eso es lo que se ha pedido con mucha fuerza y no ha sido posible. En esta semana tuvimos que desplazar muchos docentes del Catatumbo con las juntas directivas de Asinor, hablamos con muchos parlamentarios, hay que agradecerles a ellos que nos escucharon en el Congreso, al gobierno de Petro que nos ha escuchado, a los funcionarios del ministerio que nos han escuchado, pero igualmente la comisión dice que ya tiene todo preestablecido, que tiene un contrato con la Universidad Libre, que ya tiene las cartillas emitidas, que tiene la comunicación a cada maestro en su correo, convocándolo al 28 de agosto, y que eso ya no es posible retrocederlo, porque cualquier situación de retroceso podría implicar, según ellos, que el contrato que se hizo con la Universidad Libre, quien va a ser la operadora del proceso, pues genere una dificultad financiera o una dificultad jurídica. Entonces, para quienes entienden el derecho, les explicamos, para quienes también tienen dudas, le explicamos que ni siquiera el presidente le puede dar una orden a la Comisión del Servicio Civil en decirle no lo haga, porque ya es un hecho que está convocado, que está con actos administrativos, y que solo la Comisión del Servicio Civil es la que puede decir sí podemos aplazar un tiempo más esa prueba, porque el pedido de nosotros es que se hiciera posterior a de la población mayoritaria. El concurso de la población mayoritaria va a ser en septiembre 25, según nos lo informaron más o menos, es la fecha que tienen ya probable de la realización de la prueba, y va a implicar proveer 37,000 plazas en Colombia. Y hay inscritos 400,000 personas para ese concurso, o sea que es un concurso del mayor calado que haya existido en la historia aquí en Colombia. Pero el concurso de la población de la zona de conflicto de Catatumbo habíamos solicitado que se hiciera posterior para que los maestros se presentaran al de población mayoritaria y mirara cuántos pasaron y hacer un esfuerzo con el otro proceso para ver si logramos que se flexibilice esa prueba, que conceptualicen mejor y que puedan pasar. En esta semana, ayer que estuvimos en Bogotá con los compañeros, que tenemos que felicitarlo, ese empuje de los maestros del Catatumbo, esa capacidad enorme de movilización, de sacrificio, porque son sacrificios. Desplazarse a Bogotá, esa cantidad de personas no es fácil, ni económico, eso tiene que ver también con una inversión personal, pero también de nuestras organizaciones, porque nosotros no escatimamos esfuerzos porque se pueda atender el problema. Ayer el ministro de Educación, espero que ahorita más adelante pasemos las declaraciones que hizo el ministro en referencia a este tema, que le validamos que salió a la calle a dar las noticias, a decir con claridad que no es el ministerio el que puede aplazar esto,
que va a tener un último diálogo con la Comisión del Servicio Civil y el martes tendríamos la fecha, si se confirma la fecha del 28, nosotros creemos que eso se va a hacer así, que eso va a ser muy complicado cambiarlo. Nosotros hemos invitado a los compañeros docentes a que se preparen, a que estén en plena disposición de presentar la prueba. Hay quienes han llamado a que no se presenten, eso es un error, nosotros no lo estamos haciendo desde Asinor, estamos diciendo que la gente debe presentarse, que debe prepararse. Esta semana tiene que ser una semana de concentración en lo que va a ser la prueba, indistintamente de que el martes se lograra mover la fecha. Y vuelvo a repetir, esto ya no es una situación fácil, y quedó en manos del ministro hacer la interlocución con la Comisión del Servicio Civil. Vamos a ver si es posible que se den otros días para que se pueda articular de mejor forma el trabajo de la prueba. No va a ser fácil, no va a ser fácil por cuanto ayer quedó demostrado con la mesa que se conformó, que incluso dejamos que sea la misma gente del Catatumbo para que no consideren que es que de pronto hay influencias o que de pronto se pueda manejar conceptos diferentes. No, vayan ellos mismos a la mesa y ellos supieron de primera mano la complicación jurídica, todo el proceso difícil que ha existido. Y por eso nosotros rechazamos las interpretaciones equívocas de algunas personas que amenazan, que estigmatizan, que generan desconfianza, porque aquí se ha hecho todo con voluntad, con capacidad para generarles un beneficio a los compañeros docentes, porque son nuestros afiliados, porque nosotros consideramos que los valoramos íntegramente, conocemos ya muchos de esas personas, personalmente tienen necesidades, son personas que debieran quedarse en el magisterio, debieran estar ahí en este ejercicio, pero indudablemente que está el poder superior de la norma, de la Constitución, y ha sido imposible que logremos generar ese cambio de conducta en la Comisión del Servicio Civil y en el gobierno que terminó, porque este es un hecho cumplido. El paro y la movilización no es para el gobierno de Petro, lo dejamos absolutamente claro. Esta protesta es contra la misma Comisión del Servicio Civil con ese montaje que nos hizo el gobierno de Duque de dejar preestablecido ya este concurso. Vamos entonces por ese camino, compañeros del Catatumbo que nos escuchan. Estamos en plena disposición de seguirlos acompañando esta semana a ver qué más pueda moverse la situación, pero no los invitamos a que se preparen, a que estén dispuestos a presentar la prueba y si no pasan esta, presentar el otro concurso. Incluso avanzamos porque el ministro también nos dio una esperanza de que si los maestros no pasan, hay que hacerle un estudio a la planta de Norte de Santander que es deficitaria y ahí podríamos ayudar a revincular provisionalmente a algunas personas que no pasen en este concurso. Entonces, ese es el tema de hoy. Esperamos que esta semana tener un tema sobre el análisis del nuevo gobierno, todo lo que se viene articulando. Respaldamos indudablemente el gobierno progresista de Gustavo Petro. Sabemos que hay cosas de debate, indudablemente que el debate tiene que darse, pero respaldamos la buena intención que viene teniendo el gobierno de Gustavo Petro en favor de la comunidad, de la educación, de todo el país, porque de verdad que lo que se está haciendo es en bien de la comunidad. Muchas gracias a todos, que Dios nos proteja y que los proteja a ustedes también.